A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. El día domingo pasado, 11 de noviembre, se conmemoró el armisticio que puso fin a la Gran Guerra tras 4 años y meses de la más terrible convulsión que hasta ese momento había sufrido Europa como epílogo aparente, al menos, de casi 1000 años de conflictos. La guerra se fue apagando como varios cirios en momentos distintos. En el frente ruso, en marzo de 1918, en el frente austro-italiano, el 4 de noviembre del 18, y en el frente oeste, el 11 de noviembre de 1918, con lo cual la Gran Guerra aparentemente llegó a su fin con la firma de un armisticio. La guerra fue un episodio cataclísmico de unas dimensiones que no se había dado en ningún otro momento de la historia. Provocó alrededor de 20 millones de muertos, de los cuales una proporción importantísima fueron civiles. Provocó una enorme cantidad de heridos y de personas que quedaron con discapacidades parciales o totales. La naturaleza, que sabe hacer las cosas para bien o para mal mejor que el hombre, terminó el episodio de la guerra enviándonos una epidemia de gripe que fue conocida como la gripe española, que en un periodo de año y medio provocó otros 60 millones de muertos. El año 1918 en esa medida es un año terrible, pero marca también un momento histórico de enorme importancia. Ninguna guerra en la historia, creo yo, ha tenido la profundidad de impactos que tendría la Primera Guerra Mundial en el ámbito político, como también en el ámbito tecnológico. Con el embajador de Italia, Marco Tornetta, vamos a tratar hoy día sobre estas lecciones que 1918 nos deja y que no debemos permitir que caigan en el olvido. Como en algún momento Santayana dijera, el que no recuerda la historia está condenado a repetirla. Embajador, bienvenido. Gracias. Buenos días a usted. Sí, usted tiene razón. 1918 no es la paz, es un armisticio. Con la dicha paz de 1918 se sembró la Segunda Guerra Mundial. Pero es un proceso histórico bastante largo. Ahora no se trata de aburrir a nuestros amigos que están escuchando, pero el problema nace en 1815, o sea, en el Congreso de Viena. Ahí se reunieron los reyes y los emperadores para firmar la paz después de la caída de Napoleón. ¿Y quién se reunió? Familiares. Tiene que echar un vistazo a unas grabaciones del Congreso de Viena. Es una reunión de amigos. De primos. De primos. Sino de hermanos. Sí. ¿Y cómo se arregló? Se arregló como cada vez se arreglaba la paz antemano. Bueno, la guerra termina, éramos amigos, somos amigos. Alguien va a pagar el precio de un territorio, otro en dinero y no más. El Congreso de Viena era el Congreso que se llamó de Restauración. O sea, se cayó
por el momento la idea de la República que lanzó Napoleón I. Y a Europa regresó el reino de dos reinos. Pero ya los tiempos estaban mutando. Eran las ideas napoleónicas que se quedaron con la gente. ¿Y qué se pasó? 1820, o sea, 5 años después del Congreso de Viena. Pueblos de Europa se revoltan en contra de los regímenes. 1830, igual. 1848, igual. ¿Cómo no? La gran revuelta del 48. Exacto. Pues, ¿no? ¿Qué significa? Que ya el sistema de la restauración no correspondía a la voluntad de la gente. Y luego, ¿qué hay? 1861, la unidad de Italia, parcialmente en contra de Francia, que defendía al Papa. Septiembre de 1870, la guerra franco-prusiana. La unidad alemana. Unidad alemana. Entonces, fue un siglo de revoluciones, de cambios profundos. Y en 1871 también termina la existencia de los estados pontificios. ¿Y cómo termina? El ejército italiano ingresa en Roma. Así es. El 20 de septiembre de 1870. O sea, unos días después de la derrota de Napoleón III. En Sedán. Que defendía al Papa. Claro, la historia no opera sola. No hay accidentes de historia. Hay lógica. Punto. Entonces, ¿cómo llegamos a 1914? Con un imperio ruso anacronístico. Y que también ha sido duramente afectado por la derrota con Japón en 1905. Exacto. El imperio de Austria-Hungría, también medio muerto. Un imperio alemán que estaba buscando su identidad. Y un otro que era totalmente muerto, el imperio otomano. ¿Qué se pasa? 28 de junio del 1914, el heredero a la corona de Austria-Hungría se queda muerto en un atentado de un serbio. En 15 días, toda Europa está en guerra en contra de toda Europa. Sí, es un dominó. Es un dominó diabólico, ni se para. Sí. Cae uno, caen todos. Bueno, la guerra fue la primera guerra de la época moderna. La aviación, los gases de combate involucraron a la población civil. Así fue, pero yo creo que hubo una serie de advertencias previas, ¿no? En las cuales ya se vio un cambio profundo, al menos en lo tecnológico, respecto de lo que habían sido las guerras napoleónicas, ¿no? O sea, en la guerra civil norteamericana aparece ya el fusil de repetición, aparece el cañón riflado, aparece el acorazado, el telégrafo, el ferrocarril, como elementos importantes en la movilización militar que se repiten en la guerra franco-prusiana y antes de ella en la guerra austro-prusiana, en la que también participa Italia, como aliada de Prusia en contra del enemigo ancestral que para Italia siempre fue Austria, pues, ¿no? Exacto. Sí. Entonces ya había una serie de clarinadas que anunciaban que la próxima guerra no iba a ser como las guerras anteriores. Claro. Y sobre todo fue una guerra de posición, no de movimiento. No de movimiento, una guerra defensiva, por el poder de fuego, ¿no? Exacto. O te enterrabas o te enterrabas. O te enterrabas, sí. Justo. Bueno, el episodio... Esos son los antecedentes. Los antecedentes. ¿Cómo llegamos a 14? Y el transcurso de la guerra, que más o menos es conocido, pues... Es una guerra. Es una guerra y una serie de hecatombes de unos mandos que no entienden la verdadera guerra nueva. Pero lo que tú mencionabas, el aparecimiento de estas nuevas armas, el avión, el tanque, el submarino, son los elementos militares que nos acompañan hasta hoy día. Es decir, la guerra es una guerra revolucionaria porque puso en escenario a las armas que serían utilizadas durante los próximos 100 años. Exacto. ¿No? En peor. Y claro, y peores. Los gases. Exacto. El tema
Bien, llegados al episodio del armisticio, como se señalaba, Los armisticios, porque son 4, ¿sí? Todos estos armisticios dejan sembradas unas semillas muy graves, de unos resentimientos muy graves, que se van a expresar, obviamente, en deseos de revancha. Analicemos esta situación posguerra que el Tratado de Versalles genera en los respectivos países y qué es lo que produce. Ya no es solamente el Tratado de Versalles, eso es el Tratado de Paz entre Francia y Alemania. Sí. Y todos los otros, con Austria-Hungría, con Bulgaria, con Rusia, con el Imperio Otomán. Pero en el sentido común se definen los tratados de paz como los tratados de Versalles. Es un sentido común que se quedó en el lenguaje común y no más. Sí. Pero no es 1, son 4, aún 5, depende. Primer problema, ya no fue una reunión entre primos. Correcto. Segundo, ingresó un nuevo actor, los Estados Unidos. Y el presidente Wilson, que no terminó de negociar la paz, perdiendo las elecciones americanas. Lo cual fue insólito, ¿no? Se pasó también con Churchill. Con Churchill, al terminar la Segunda Guerra, curiosísimo. A comprender por qué, nos vemos mañana. Pero sí fue así. Pero el señor Wilson, antes de viajar a Francia, presentó en frente del Congreso los 14 puntos de principios de paz. Por favor, son excelentes principios de democracia. Pero a la época eran casi totalmente anacronísticos. E inaplicables. Sobre todo inaplicables, como anacronísticos. ¿Qué se pasó? Solo un ejemplo. Sí, tenemos que establecer las fronteras en el respecto de las nacionalidades. ¿Y con qué se encontraron? Con un problema imposible para resolverse: los Balcanes. En los Balcanes desde siempre hay ortodoxos, cristianos, musulmanes, eslavos, no eslavos. ¿Cómo solucionar el problema? Vamos a constituir un Estado único que se llamó Yugoslavia y todos adentro. Y el resultado ya lo conocemos en 1992. Cuando se desintegra Yugoslavia. Con una guerra civil espantosa de una otra época. Con barbaridades, muertos, asesinos, criminales de guerra que aún ahora están siendo juzgados. Eso fue el resultado de los principios de nacionalidad. Claro, el nacionalismo, la idea del nacionalismo fue una idea que nace a mediados del siglo XIX, se expresa en una corriente cultural que es el romanticismo, y obviamente exalta todos estos valores nacionales, y un poco la Primera Guerra, ya empieza a responder a esa visión. Es decir, Italia, Alemania, que recién se han constituido como estados-nación, tienen sin embargo una identidad de muchos años anteriores, y esa identidad es exaltada por sus poetas, por sus músicos. Recuerdo Verdi, por ejemplo, pues la gente que salía de los conciertos, Viva Verdi, que era Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, ¿no? Entonces, claro, esta emoción que la gente sentía hacia esa noción de la patria recuperada, es en buena medida la alegría, la emoción enorme que la gente experimenta al ir a la guerra, porque van a la guerra como a una fiesta. No saben a lo que van. Y ese nacionalismo se une luego de la guerra a otros dos factores que yo los veo esenciales. Pero cuida, una paréntesis. Hoy día, si uno habla de nacionalismo, habla del diablo. No, o sea, en el siglo XIX era otro asunto totalmente distinto. Completamente distinto. El asunto, digamos, de las revoluciones románticas del siglo XIX era reconocer una identidad nacional en contra
del centralismo del Estado pontificio. En el caso italiano. No solo, Pero en el caso alemán, los franceses también. Era una forma de emancipación en contra del Estado pontificio y su poder temporal. Entonces era un valor positivo. Sí. Hoy se habla de nacionalismo, es un valor negativo. sí, que eso Era también, otro sentido. eso también es discutible y podríamos dedicarnos Vernos tercera vez. Para conversar sobre el tema. Exacto. Pero en efecto, claro, luego de la guerra surgen en torno al nacionalismo, a una forma extrema de nacionalismo, posturas ideológicas, en el caso italiano el fascismo, en el caso alemán el nacionalsocialismo y en el caso ruso el marxismo. Porque en Rusia el marxismo, que había sido una propuesta internacionalista de buena parte de la internacional socialista, cuando se instala en Rusia, el Estado ruso lo toma como un mecanismo de supervivencia, es decir, la revolución en un solo país. Una forma de revanchismo. Además de todo el resentimiento ruso por las amputaciones que sufre luego de la guerra, la separación de Polonia, de Finlandia, de los estados bálticos, de Ucrania. Pero sí, esta conjunción por una parte de nacionalismo extremo en los dos casos que mencionaba, pero sobre todo esta visión ideológica, que ya no es la de los primos, que justamente tú mencionabas, es un poco el motor que nos lleva al segundo conflicto. Hay dos otros puntos. Sí, el nacionalismo, pero ¿qué pensaban los alemanes después del armisticio? Perdimos la guerra. ¿Por qué? No hay ningún soldado enemigo en territorio alemán. ¿Qué se pasó? El emperador nos traicionó. Firmó una paz sin perder la guerra. Era un poco el sentido común de los alemanes. Y los italianos. Los italianos ingresaron en guerra con un tratado. El Tratado de Londres, ¿no? Del mayo 1915. Con el cual los aliados, sobre todo Francia e Inglaterra, se comprometían a concesiones territoriales. Y esos territorios se volvieron a ser Yugoslavia. Que la mayoría era la Dalmacia, era eslava y la minoría italiana. Sí, claro. Entonces, por los italianos se llamó la victoria mutilada. O sea, también había un tema de resentimiento hacia la paz. Hacia la paz. Así está. Una paz injusta, entre comillas. Y además, el artículo 231 del Tratado de Versalles, por primera vez se impuso de parte de los vencedores a los vencidos de reconocer la responsabilidad moral de la guerra. Claro, además de la económica. O sea, una pena moral, un castigo moral. Entonces se hace la suma del nacionalismo, del artículo 231, de revanchismo, y hay la guerra, hay otra guerra. Y tienes el caldo de cultivo para todas estas propuestas populistas, nacionalistas que calan. Es un conjunto. Es un caldo, ¿no? ¿Y qué faltó en los 20 años? El diálogo. Los vencedores se quedaron como vencedores. Ni te hablo, todo está arreglado en el tratado. Ya faltó el diálogo. Curiosamente, ya para ir avanzando, ir aprendiendo de las lecciones, ¿no? Luego de que concluye la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra igual cataclísmica y con unos costos humanos. Como la primera, en peor. Empeorada. Sí. Y con unos costos humanos, ya con unos actos de crueldad y de maldad que no se habían visto nunca antes, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo terrible de la guerra, el resultado que nace posterior a la Segunda Guerra es totalmente diferente. ¿A qué atribuyes eso? Bueno, alguien lo comentó como un milagro. Yo no creo en los milagros, sobre todo no en la historia. Y cuando enseñaba historia en la Universidad de Roma, primer comentario a mis estudiantes:
que ustedes se olviden del dicho que la historia se repite. La historia no se repite, son los hombres que repiten los mismos errores. Ahora, la suerte, entre comillas, de tener 2 conflictos en 30 años es que los hombres que salieron en 45 eran los mismos del 18. Entonces tenían su propia memoria personal de seres humanos. Segunda Guerra Mundial en 1980. Ya todos los hombres de 14 estarían muertos. Allá no. Eran los mismos. Y muchos de los líderes estaban todavía en acción, claro, ¿no? Sí, interesante eso. Entonces, no tenían nada que aprender de la historia. Tenían que acordarse de su propio pasado de ser humanos. Y la respuesta fue: Tercera Guerra, ya no más. Y se desarrollaron procesos de unidad. Bueno, a la época ni se puede hablar de unidad de Europa, pero procesos unitarios. Acuerdos generales económicos. El mercado común. Mercado común, el acuerdo del carbón. Bueno, que todo se transformó del mercado común a la Comunidad Económica Europea y finalmente a la Unión Europea, que integra todo. Pero, a subrayar, el mercado común es el Tratado de Roma de junio de 1957. ¿Quién lo firmó? De parte del Benelux, o sea, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, son los pequeños de Europa. Italia, Francia y Alemania. Sí. Un vencedor y dos vencidos. Qué curioso. Ya es curioso. Y con un añadido que a mí siempre me llamó enormemente la atención, que es esta sugerencia que se permite hacer Churchill a Europa, decir, bueno, ustedes tienen que arreglar estas cosas, hay que crear una Europa unida, pero Churchill, claro, siempre se vio fuera de esa Europa, ¿no? O sea, él siempre tuvo esta visión imperial. Esos son los ingleses. Hace parte de la historia de Inglaterra, hace parte de la naturaleza de los ingleses, punto. Cuarta reunión para profundizar el asunto. Cuarta reunión para profundizar. Pero el resultado de esta llamémosle, de este entendimiento, ya que no paz, luego de la Segunda Guerra Mundial, da lugar a un espacio extraordinario. Para mí, en mi opinión, lo que ha logrado y lo que ha hecho Europa en estos 70 años es una cosa excepcional y de un valor gigantesco. Y me imagino que coincidirás conmigo en que todos los esfuerzos que se tengan que hacer son valiosos y necesarios para mantener este experimento inédito, ¿no? El experimento nació con el terror de Tercera Guerra, pero sobre todo yo quiero mencionar 3 grandes hombres de Estado. Robert Schuman, francés, de la frontera con Alemania, claro, uno que se llama Schuman. Alsaciano, pues, ¿no? Era Lorena, la región al norte, de un pueblito que se llama Sichazel. Adenauer, ya sabemos quién es, y Alcide de Gasperi. Él era de Alto Adige, o sea, otra región fronteriza con Austria. Curioso, ¿no? Eran los más capaces de entender la situación del otro. De entender el peligro. Sí, pero también de poder ver las cosas con los ojos del otro. Esa es la ventaja del hombre de la frontera. Entonces, ¿qué se pasó? El diálogo, lo que faltó entre las 2 guerras mundiales. Y el asunto del Alto Adige, que en Austria llaman Südtirol, se solucionó con un compromiso. Respetamos las 2 minorías, respetamos los 2 idiomas, respetamos las 2 culturas. Y el mismo de Gasperi negoció también con los franceses el mismo principio en la Valle d'Aosta, con el idioma y la cultura francesa. Se solucionaron 2 problemas conversando, nacionales, de nacionalismo, de nacionalidad, conversando. Marco,
tenemos que reunirnos de nuevo porque hay tantos temas que derivan de esto. Te agradezco muchísimo Por favor. tu presencia y te comprometo a que podamos juntarnos de nuevo y continuar. Perfecto, ya Sí, nos vemos. Ya nos vemos. Te agradezco Perfecto. mucho. Por favor, fue un y placer. bienvenido a Telesucesos, bienvenido a mi programa como siempre, ¿no? No faltaré. Gracias. Gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.